Ahí estamos. Entonces, doctora Lilia, cuando usted quiera, el micrófono y las cámaras son de usted. Ya. ¿Se ve la presentación? Ya la puse. Sí, ahí se ve Se ve completa. perfecto. Ok. Ujú. Entonces vamos a cerrar este cuadrito que no me deja ver a mí. Ya, entonces empecemos nomás, yo creo, para en pos de los que llegan a la hora, que son los menos casi siempre. Vamos a empezar ahora, en este momento. Ya, primero que nada, bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en nombre de los integrantes del TEN porque ustedes están aquí presentes mostrando interés por un tema que verdaderamente en general no suscita mucho entusiasmo. Este tipo de temas cuesta un poco que la gente los valorice y ahora espero que con esta charla podamos compartir el entusiasmo que tenemos nosotros como miembros del tribunal sobre la ética profesional. También quiero agradecer al Consejo Regional Metropolitano, a la Unidad de Comunicaciones, porque nos han apoyado en efectuar esta exposición. Esta charla forma parte de un trabajo de una comisión que tiene el tribunal, una comisión que se llama Difusión del Código de Ética, y que está encabezada por la doctora Cecilia Valladares, ¿ya? Esta además cuenta con la participación de algunos miembros del tribunal, ¿ya? La idea es que nosotros podamos ir mostrando a los colegas, a alumnos, incluso estamos postulando poder hacer charlas en las universidades para ir dándole más énfasis al tema de la ética en la profesión médico-veterinaria. Entonces, antes de comenzar, primero a hablar de los alcances de la ética del tribunal en el ejercicio de nuestra medicina, es inevitable que podamos reflexionar acerca de la palabra ética simplemente, porque ética es una palabra que tiene chiquitita, digamos, pero que significa mucho y que tiene implícito una gran variedad de enfoques, ¿ya? Porque la ética va a depender, como bien nosotros tenemos algunas definiciones que podemos estudiar, que son a partir de en cualquier parte que busquen van a tener definiciones de ética y siempre va a englobar la moralidad, el bien y el mal, pero como todos sabemos, el bien y el mal está totalmente supeditado a quien esté evaluando si está bien o está mal. Si hablamos a nivel macro, a nivel mundial, por ejemplo, hay países que tienen ciertas costumbres muy distintas a otras y su moralidad, por lo tanto, va a depender del grupo en el cual se esté desarrollando. Para la ética, que en estas definiciones que pongo acá, una es disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano, y la otra, que es el conjunto de costumbres y normas que rigen o valoran el comportamiento humano. En este caso tenemos dos definiciones que son parecidas. La una implica el conjunto de costumbres y normas que rigen un grupo, que es la que nosotros vamos a enfocar, pero ambas tienen que ver con el comportamiento, ¿cierto? El comportamiento humano, y nosotros en especial nos referimos a la ética desde el punto de vista profesional, ¿cierto? Ahora, nosotros acá vamos a tener que inevitablemente hacer un estudio de cuáles son los factores que influyen en la ética y, como ya dijimos, depende de un grupo que se pone de acuerdo, que en este caso para nosotros la ética profesional parte del Colegio Médico Veterinario. No quiero decir con esto que tenga la potestad el Colegio Médico Veterinario, pero es una entidad que es referente en cuanto a la ética profesional y es reconocida como tal, ¿ya? Porque eso no quiere decir que si un colega no es colegiado, no va a poder estar sujeto a ciertas conductas éticas o no, pero la definición que vamos a hablar nosotros es a partir de la ética profesional establecida en un grupo, que somos nosotros como colegiados. Acá nosotros invitamos también personas que no son colegiadas, pero como les digo, existe la referencia, o sea, el reconocimiento de que este marco de comportamiento ético es válido para cualquier persona que ejerza la medicina veterinaria en Chile.
y que es la que da el Colegio Veterinario. Entonces tenemos por un lado el grupo de personas que son el Colegio Veterinario, que se impone la ética profesional y genera los valores de una profesión u organización de profesionales, en este caso los médicos veterinarios. Me está diciendo que admita gente esto, y ahí los admití. Después tenemos como otro eje, son 3 ejes principales: el grupo de personas que se imponen una conducta, que serían los médicos veterinarios del colegio. Después está el registro de esta conducta, nos ponemos de acuerdo y decimos ya, así nos vamos a aportar. ¿Dónde plasmamos esto? En el código de ética. El colegio tiene un código que ha sido modificado en varias oportunidades. La última vez lo hizo el Tribunal de Ética actual en el año 2019, ¿ya? Ese código es el que está vigente ahora. El código de ética es un elemento dinámico, como ya dije, depende de un grupo de personas que se ponen de acuerdo y se imponen un marco de regulación de sus acciones como profesionales. Por lo tanto, este grupo puede cambiar de opinión. O sea, hace 20 años atrás, la ética no era vista de la misma forma que hoy día para nosotros. ¿Ya? Hay cosas que han cambiado. Se han introducido temas de animalismo, protección del ambiente, y eso es lo que quiero decir con esto, que no es el código de ética definitivo y para siempre, que hay que respetarlo en esta forma y sin cambiar, porque es una consecuencia de un acuerdo de profesionales, que es el colegio, y por lo tanto cada vez que quieran, puede modificarlo, o puede mejorarlo, o puede eliminarlo, pero siempre va a tener que haber alguno, ¿ya? Nosotros lo modificamos el último, con el Tribunal de Ética actual, y después existe otra necesidad, que es cómo hacemos que este código se cumpla o no se cumpla, ¿ya? Y para eso tenemos el Tribunal de Ética Nacional en el Colegio Veterinario. Estas 3 divisiones es un orden mental. Tenemos un grupo, decide portarse de cierta forma, lo plasma en el Código de Ética, y luego tenemos un Tribunal de Ética que va a tener la tarea, como quien dice, de estudiar y ver los casos que este código se esté infringiendo, ¿no es cierto? Porque eso nace de las denuncias que después vamos a ver más adelante. Bueno, le vamos a dar una pequeña pincelada del colegio, a pesar de que nosotros somos colegiados por tantos años, tal como dijo la doctora, ya más de 35 años. A veces uno no sabe bien cómo se estructura el colegio, y menos las personas que nunca han estado colegiados. Entonces, pequeñísima pincelada. El colegio está compuesto por 18 consejos regionales a lo largo de todo Chile. Estos consejos tienen cierta autonomía. Si ustedes quieren saber cómo funciona el colegio, existe un estatuto que está a disposición en la página web y que dice todo. O sea, ahí dice cómo funcionan, cuáles son las tareas de los personajes que están como directivos y qué sé yo. Eso es para cualquier persona que lo quiera leer. Luego, el colegio tiene una estructura orgánica, que está definida en el artículo 11 de estos estatutos de los que les hablo, donde está tal cual está aquí, letra A, B, C, D hasta la H, donde dice que hay una Asamblea Nacional, que algunas son dinámicas, ¿no? La Asamblea Nacional obviamente existe cuando se convoca, igual que las asambleas regionales. Hay otras que son permanentes, como el Consejo Nacional y su mesa directiva, la gerente también, la gerencia nacional. Los consejos regionales tienen directivas que son permanentes. La Comisión Revisora de Cuentas, si no me equivoco, no estoy segura, también es temporal, de repente tiene periodos en los cuales tiene que ejercer sus tareas. Está el Tribunal de Ética, que nosotros somos permanentes todo el año, y el Tribunal Calificador de Elecciones, que también se arma cuando hay elecciones, que ahora debería haber ya uno, porque vienen las elecciones. Esto en cuanto al orgánico. Y bueno, por último hay unas comisiones de trabajo que la gente se agrupa en comisiones de acuerdo a su preferencia. Hay respuesta a desastres, tenencia responsable de mascotas, bioética, una salud, bienestar animal, producción sustentable, equidad y perspectiva de género, fauna silvestre y medio ambiente. Eso como general, ¿ya? Entonces ya definimos nuestro colegio, eso es lo que lo forma. Si quieren ver cómo funciona, están los estatutos, los reglamentos, y todos esos documentos están al alcance de cualquier persona. Luego tenemos nuestro código. Vamos al segundo tema. El código de ética actual tiene 12 títulos y tiene 84 artículos, ¿ya? Nosotros acá le vamos a dar una visión bastante general. También está a disposición en la página completo para ver
qué dice cada artículo, de qué se trata. Pero acá yo creo que les va a quedar una idea general de los temas que aborda y cuándo se puede infringir o no un código de ética, ¿no es cierto? Y el reglamento está pendiente, nosotros hicimos un reglamento, yo creo que ya hace 2 años, lo trabajamos en comisiones, no está todavía aprobado, no sé por qué, pero ya está próximo seguramente a dar la luz. Ya, esta hoja es un resumen de todo el código, ¿ya? Bien simple. Acá está, a la izquierda está la primera columna, que son los títulos. En realidad los títulos son 12 porque hay un título preliminar que no tiene número. Izquierda, la gobernanza, y dice que hay obligación de acatar lo que dice el código y que hay que conocerlo, o sea, se presume sabido por todos los asociados, y que hay que respetarlo, ¿ya? Y además define ya que juzga es conocer, juzgar y sancionar el Tribunal de Ética Nacional, en el preliminar. Después, si se fijan, hay diferentes áreas. Tienen la relación del médico veterinario con la sociedad, que tiene 6 artículos. Está la relación del médico veterinario con el colegio, que tiene 3. Con los colegas, este es uno al que le vamos a dar énfasis. Yo puedo ya darles una señal de cuáles son los artículos que realmente se repiten mucho en cuanto a las denuncias que recibimos en el tribunal y cuáles son los problemas que más se generan. Y uno de ellos es el de los colegas, ¿ya? Colegas contra colegas. Lamentablemente, el colegas contra colegas no solo llegan denuncias de colegas contra colegas, sino que llegan de denuncias de usuarios porque algún colega dio la segunda opinión, hizo algún comentario sarcástico, puso una cara de que, ¿cómo hace eso? Y entonces crea el conflicto con los clientes. Eso está reñido con la ética. O sea, si alguno se tienta alguna vez porque ve una embarrada que hizo un colega, a decirle, oiga, mire, ¿cómo hizo esto este colega? ¿Cómo se le ocurre? Eso es antiético. Y hay que evitarlo, porque lo que hace es desprestigiar a toda la profesión, no solamente al colega que uno está denostando en ese momento. Y por eso que está en el código, está como una falta. Ahora, aquí yo les voy a dar ejemplos de algunos. Vamos a entrar al título 4, que es el de relación entre colegas, para mostrarles un ejemplo de denuncia que nosotros atendimos. Esto que ven acá es una imagen real que se obtuvo que fue mandada como prueba, de hecho, por unos colegas que denunciaron a otras colegas. O sea, acá donde dice veterinario vende perros, y hacen elegir entre A, B, C o D o todas las anteriores, le quedó grande la carrera, es un irresponsable. Esto lo escribió una colega, ¿ya? Desubicado, y lo publicó en redes sociales. Y esto llegó como una denuncia, y es justamente un conflicto entre colegas, y fueron sancionadas estas colegas, porque esto se consideró mayormente grave debido a la difusión que se le daba, porque estaba en redes sociales, y ellas, las personas que cometieron el problema eran influencers, entonces tenían muchísimos seguidores. Entonces el médico veterinario denuncia haber sido funado, denostado en redes sociales por una colega. En este caso se configuró varias faltas en realidad del título 4, pero transgrede claramente el artículo 21. Esto fue hecho cuando había comité de ética y estaba el código de ética sin actualizar. Así que posiblemente estos artículos ya no coinciden exactamente, pero los temas están igual incorporados en el nuevo. En este caso, por la gravedad de las faltas, se sancionó con 6 meses de suspensión. Después vamos a ver cuántos tipos de sanciones tenemos nosotros a disposición en el estatuto. Y aquí le puse 2 de los artículos que más se vulneran, que son del título 4, que tiene que ver con la relación entre colegas. El 22, bueno, yo destaqué aquí que es contrario a la ética criticar a otros. Ya, si ustedes quieren indagar ahí, se supone que debemos ser compañeros, leales, que no podemos hacer echarle el piso a un colega, por ejemplo. Eso también está en el código de ética, dice que uno no puede hacer acciones que destinadas a quitarle la pega a otra persona, deliberadamente. Y no dar referencias inexactas o algunos comentarios insidiosos que puedan hacer ver como que el colega es malo, digamos, en cuanto a lo que está haciendo en el ejercicio de la profesión. A veces sucede, y nos ha pasado también, a todos yo creo, que uno se topa con colegas que sí,
hacen cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Lo que debería hacer correctamente es decirle a su colega qué es lo que encuentra que está haciendo mal para tratar de ayudarlo, y a veces no hay llegada, pero en ningún caso decirle a los usuarios de ese o los clientes de esos colegas que está cometiendo un error colega, porque eso, como les vuelvo a decir, no beneficia nada más que a nadie, o sea, nos desprestigia a todos. Vamos entonces a volver al cuadrito y vamos a ver otro ejemplo que es del deber del médico veterinario hacia los usuarios. Este es otro de los títulos que mayormente se vulneran, y les voy a decir al tiro que más adelante les voy a mostrar una estadística que nosotros recibimos muchísimas denuncias de clínica menor, casi todas son de clínica menor. Eso ha ido cambiando con el tiempo, porque hace pocos años atrás recibíamos de otras índoles, pero ahora hay un cambio de percepción de la mascota, son hijos, la gente está diferente. Ustedes saben los problemas de funa que se generan siempre, que son denunciados en el colegio incluso. Y también esto ha hecho que haya mucha denuncia a partir de los hijos perros, o de los hijos peludos. Y también le voy a mostrar estadística ahí de cómo si salen o no sancionados y todo, porque la verdad es que uno se sorprende al final de que la mayoría no son sancionables, porque no son ciertos tampoco. Entonces vamos al de los médicos veterinarios y los usuarios, y les puedo contar que esa no era. Me voy a devolver. De la del médico veterinario son los usuarios. Claro, aquí, mira, esta foto es de internet, no es real. La puse porque a nosotros nos llegan muchas denuncias de personas que trabajan bien, o sea, en el sentido de que, no sé, muchas denuncias es, operé a mi gato, operé a mi perro, operé a mi perrita, la esterilicé, perrito sano, se murió. Y la gente enfurecida, porque era un animal sano que tuvo algún problema y se murió. La verdad es que hay veces en que se mueren las mascotas, todos sabemos, pero si no hay un resguardo en cuanto a la persona, informarle qué riesgos tiene su mascota al momento de ser operada, hay una falta ética de por medio, porque la persona debe ser informada de todos los riesgos, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo lo aseguran? Diciéndole, pues yo creo que todos los que trabajan en clínica acá ya han ido aprendiendo a poco. También hace años atrás nadie lo hacía, pero ahora yo creo que ya no quedan clínicas que no tengan una hoja para que firmen un consentimiento informado, porque la gente tiene derecho a saber, ya, derecho a saber que su mascota corre algún riesgo, aunque uno de repente se olvida de los riesgos también como profesional, porque no, claro, uno va a castrar un gato y sabe que los gatos se castran, se castran, se castran y no se mueren, pero de repente sale uno que se muere y ahí queda la escoba. Entonces hay que ser rigurosos y hacer que las personas firmen estos papeles, y además explicarles que hay riesgos para que ellos asuman eso cuando deciden hacer los procedimientos, ya sea lo que sea, un sedante o cualquier cosa de las que sabemos que pueden causarnos problemas. Bueno, la otra cosa que también queremos darle énfasis, que los colegas, y perdonen que me refiera tanto a clínica menor, pero les vuelvo a decir que es todo lo que nos llega prácticamente, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer también es saber derivar cuando uno no tiene las capacidades para atender, porque eso también es falta de ética. O sea, si usted sabe que, no sé, tiene un politraumatizado y no tiene hospital, no tiene oxígeno, tiene una consulta de atención rápida, lo mejor que puede hacer es derivarla a un lugar donde sí puedan hacer el procedimiento que corresponde a esa mascota. Aquí les puse los dos artículos que también nos aparecen más en las denuncias, que son, bueno, lo que le hablé recién, el consentimiento informado, y eso de que deben ser capaces de derivar, o sea, no ocultar soluciones técnicas y o profesionales que ella no pueda otorgar, tiene que decirlo. A veces uno piensa que la gente no va a venir a Santiago, por ejemplo, nos pasa mucho con las denuncias de regiones, que no tienen las mismas capacidades, o sea, no, los mismos recursos que Santiago, o que ciudades más grandes, y trabajan en una condición bastante más precaria, y no tienen cosas, o hay cosas que no tienen, nomás no tienen anestesista o máquina anestesia o qué sé yo. Entonces, lo que nosotros nos hemos enfrentado de repente a hacer un juicio ético a una persona que no tiene los recursos,
Y basta con que esa persona le diga, mire, si usted va a Santiago va a tener tal cosa, o si va aquí a Concepción, que está cerca, o si va, no sé, Ciudad Grande, en vez de proceder solamente. Porque si usted tiene un lugar donde atiende precariamente, ya sea por la razón que sea, tiene que informárselo a las personas, tiene que decirle que hay un lugar mejor que ahí. Si la persona decide quedarse, se queda, pero ahí va a estar informado. Entonces, nuestro código le vamos a buscar acá animales, bienestar animal y las actuaciones de los médicos veterinarios. Vamos a ver aquí bienestar animal. Este es el top de los top para nosotros porque tiene un artículo que es dentro de los 9 artículos, de los 8 artículos que compone, el 52, que casi está en todas nuestras denuncias. Esta denuncia, mire, vamos a verlo rápido porque igual esto es como para darle una imagen de que esto se repite mucho. Aquí hay un gato que fue una denuncia real, fue atropellado y lo encontró en la calle una animalista, súper animalista, no animalista, una súper animalista. Lo llevó a la consulta y en la consulta ella encontró que no se lo atendieron bien, que el veterinario lo quería sacrificar sin haberlo siquiera examinado. Entonces lo denunciaba de tener nula empatía, de que había extendido información falsa, que el tratamiento médico veterinario era inadecuado y que había abusado y maltratado al animal, ¿ya? Esta es una persona que puso esa denuncia, y bueno, el colega se descargó, voy a poner acá el descargo, y uno cuando ve este relato dice, pucha, en realidad no había para qué hacerle, no sé, una medición del lactato, o si tenía arisocoria, TEC, desviación de la mandíbula quebrada, ictericia, arisocoria, protrusión del globo ocular, o sea, el gatito estaba bastante, y estaba amarillo además. Y este colega salió igual sancionado. Ahora, ¿por qué salió sancionado? Porque esa persona necesitaba un pronóstico. Hay formas de pronosticar que son más técnicos, como quien dice, de pronosticar que el animalito no se va a poder salvar, no sé, ya sea midiendo lactato o lo que sea, que puedan reforzar la idea profesional de que hay que hacer la eutanasia. Y entonces fue amonestado verbalmente, que era la menor de las sanciones, porque además acá había una dueña que, bueno, usted sabe lo que es un animalismo extremo. Ella era un animalismo, incluso imagínense que recogió el gatito de la calle, que estaba hecho pedazos, y pensaba que lo podía salvar a pesar de todo. Ya, ese caso es para ilustrar nomás lo diario, pero acá puse otras en general. El gato se había hospitalizado una semana y salió y murió al otro día. Era una denuncia. Muerte de un canino posterior a cirugía, muerte felina posterior a cirugía. Esto se ve mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Y entonces acá donde yo les digo que entra nuestro super artículo 52, que lo vamos a ver porque este se usa mucho. Dice que faltará la ética de la médico veterinario que en el ejercicio profesional actúe con negligencia, imprudencia o impericia. Define estas tres cosas. ¿Ya? La negligencia es el profesional que, poseyendo conocimiento, no lo aplica. Actúa con imprudencia la persona que, poseyendo los recursos y la preparación, los aplica en forma inoportuna o desproporcionadamente y produce un daño mayor. Y la impericia es la falta de conocimiento y destreza, como es obvio, digamos, requeridas para el acto médico. Esta de la impericia igual se da harto. Colegas que, mira, lamentablemente lo hemos visto en colegas que son más antiguos, que se acostumbran a una forma de trabajar y no hacen cursos, y no, si esto me da resultado, entonces nos han tocado un par de denuncias de personas que están en lo suyo, o sea, a mí me da resultado esto y de ahí no salgo, no, jamás una actualización. El código de ética también dice que hay que estudiar y a ponerse al día. O sea, no, uno no puede estar aplicando esquemas de tratamiento de anestesia de hace 30 años atrás y pretender que todos las mascotas salgan bien. No es así. Ya, entonces este es el 52, el que más vemos, quizás lo deberíamos haber separado en tres, ¿eh? Porque igual a veces calza más con una de las tres conductas que con todas.
Entonces, ya, estos son todos los títulos. Tenemos un último ejemplo que es el referido a los honorarios, que igual nos interesa poder compartirles esto. El título 9, que se refiere a los honorarios profesionales, dice que el descuento en el precio no implica baja de calidad del servicio. En el fondo, eso es un resumen más lúdico. Pero aquí está. Esto es una denuncia que también nos llegó. No sé si se alcanza a ver, pero esto es una cirugía. Son 2 cirugías efectuadas en una sede. No está, este animal no está con una vía venosa, no, el colega está sin guantes, no es desastroso. O sea, a mi parecer, por lo menos, esto no debería darse. Esto es un colega profesional, titulado, colegiado. Fue sancionado, por supuesto, porque llegó a nosotros esta denuncia y sí, no solo vulnera el artículo ese que dice, que se los voy a mostrar enseguida, que dice, bueno, acá se le aplicaron todas estas que son del código antiguo, amonestación escrita, y dice acá que la disminución de sus honorarios no significará un desmedro de la calidad de los servicios prestados, ¿ya? Si uno va a hacer caridad, no puede hacer eso que sí hace colega, porque él puso como descargo que era por hacer un favor y qué sé yo, pero eso es desprestigio, así que no se puede. El artículo 71 es el que dice eso. Y bueno, los demás ya no vamos a tocar en particular, están agregados, sí está la medicina, la ecología, la bioética, el ejercicio legal de la profesión. Quizás no traje un caso, pero también se da que muchos colegas tienen contratados técnicos para hacer turnos de noche y hacen labores de médico porque no tienen médicos dispuestos a trabajar esos turnos, y eso también está sancionado dentro del código de ética, y que uno facilite que otras personas ejerzan nuestra profesión, en forma. Seguimos. Ya, entonces, ese era nuestro código de ética, resumido con algunos ejemplos. Ahora vamos a ir a nuestra función del tribunal. El tribunal, miren, ¿cómo se compone? Nosotros tenemos... en los estatutos está descrito todo cómo se arma el tribunal, y es con representantes de todos los consejos regionales. Yo les mostré que eran 18, y cada consejo regional va a poner un representante, 3 o 5, de acuerdo al número de asociados que tiene, y es lo que está en esta tabla. Si son entre 20 y 50 es 1, entre 51 y 150 son 3, y más de 151 son 5, que es el caso de las regiones que son más grandes, ¿ya? Como la metropolitana, con Ñuble. No sé si hay otras que tengan 5, pero al final de los días, cuando uno suma y suma todas estas 18 regiones con sus representantes, deberíamos tener 54 integrantes en el tribunal. En este momento tenemos 23. Y eso se debe a lo de siempre, que la participación es difícil, porque, bueno, estos son cargos voluntarios, tiene que agregarlo uno al quehacer de la vida, cuando trabaja, tiene familia y qué sé yo. Entonces, yo considero personalmente que un número 23 es bastante bueno para toda la dedicación que nos requiere el tema. Ahora, si alguien que es de una región que le faltan representantes quiere participar, somos felices de recibirlos. ¿Cómo se constituyó el tribunal en el año 2019, cuando se modificaron los estatutos, cuando estaba Felipe Bravo en la presidencia? Se incluyó esto del Tribunal de Ética Nacional. Antes habían comités de ética regionales, y en el hecho mismo no existían, porque había... por lo mismo que les digo, la participación es difícil, entonces había muchas regiones o muchos regionales que no tenían ningún comité de ética que pudiera atender los problemas de ética. Entonces, al final quedaban derivados al metropolitano, que asumía como las tareas de un nacional en el fondo, porque llegaban allá las denuncias. Yo estuve desde el 2017 en el comité de ética del regional metropolitano, y ahí recibíamos denuncias de todas partes donde no habían comités, ¿ya? Después, en esta modificación, lo que se hizo fue un tribunal.
tiene gran diferencia con el comité, los comités que existían antes, porque los comités hacían el estudio del caso, llegaba la denuncia, decían, ya, si la embarró, aquí hay una transgresión del código, entonces hacían una recomendación al consejo que correspondiera. Voy a hablar del Metropolitano, que es donde yo estaba. Entonces uno iba y le decía al presidente del Metropolitano, mire, si hay transgresión y nosotros le recomendamos que haya una sanción de tal tipo. Y ahí el regional era el que emitía la sanción. Ellos la decidían, y si querían ignorar nuestra opinión, lo podían hacer, estaba dentro de las reglas. Ahora es diferente, porque el tribunal es autónomo. El tribunal decide hasta el fin, y de hecho no es apelable dentro del colegio la decisión del tribunal. Para que alguien apele a una decisión del tribunal, tiene que ir a la Corte de Apelaciones, fuera del colegio, ¿ya? Y de hecho nos ha pasado en algunas oportunidades que han ido a la Corte de Apelaciones, porque en el colegio no hay ninguna instancia en la que se pueda apelar. La decisión del tribunal es la definitiva. Y entonces esa es la gran diferencia. Nosotros ya no estamos, y es nacional. O sea, acá, como ustedes ven, los representantes son de todos los regionales, y nos constituimos, eso se los voy a mostrar enseguida. La función, aquí está, importante, existirá un tribunal de ética, esto está en el estatuto, que le corresponderá el control, conocimiento y resolución de los cargos que pudiere formular. Ya, una persona natural o una jurídica o cualquiera. Si hay una denuncia, hay que verla. Sea asociada en el colegio contra uno o más asociados, ¿ya? Aquí la única salvedad que quiero hacer es que él, como muy bien lo señaló nuestra actual presidenta, Silvia Baeza, el tribunal no está, porque hay colegas que cuando les llegan las denuncias se enojan, y nos dicen, pero ¿cómo? Si el colegio tiene que, o sea, el tribunal nos tiene que defender. Y la verdad es que estas son las funciones del tribunal. El tribunal no tiene la función de defender a los colegas, tiene la función de hacer esto que está aquí. ¿Ya? Entonces entiendan que nosotros tenemos que ser imparciales, tenemos que ver que no se desprestigie la profesión. Si bien la mayoría de las denuncias no son tales, no son sancionables, hay algunas que sí. Y cuando se enoja un colega que no trabaja bien, porque hay algunos que no es que cometieron un error, sino que trabajan mal todo el rato. Ese colega a lo mejor es que se enoje y se vaya, es bueno para el colegio. Porque se trata de eso, de que nosotros como colegiados podamos tener un nivel de trabajo y de ética que nos permita diferenciarnos de la masa que no está colegiada. Yo no digo con esto que los no colegiados no cumplan la ética, pero el colegio tiene que resguardar su nivel de prestigio frente a la ética profesional. ¿Y eso cómo lo hacemos? Así. Cuando algún colega lo está haciendo muy mal, nosotros intentamos primero decirle qué cosas cambiar, se hacen recomendaciones, y se le insta a cambiar su conducta, y bueno, dentro de los reglamentos que tenemos, si hay reincidencias, si son graves las sanciones, finalmente se tienen que expulsar los colegas, a cosas que nosotros no hemos hecho prácticamente nunca. Excepto en un caso que no se los mostré, después se los voy a mostrar al final, que fue una expulsión, que lo puse justamente por eso. Me olvidé de eso. Ya, esto es el consejo, entonces, ¿cómo se compone? Todos los consejos regionales mandan sus representantes y se reúnen en abril de cada año. Bueno, la primera vez fue corrido porque estábamos en pandemia, cuando nos formamos fue el 2020. Y fue en octubre de 2020, no el 21, como yo le di la información a la colega y estaba mal, el 2020. De aquí se seleccionan entre los integrantes del tribunal, se seleccionan 5 para ser jueces profesionales o juezas profesionales. Y de aquí, de estos 5, el Consejo Nacional elige a uno para que sea presidente. ¿Ya? Y en este caso, ahora está la doctora Silvia Baeza, que tiene que estar un año hasta que en abril del próximo año otra vez de esta misma, porque los jueces a todo esto duran 3 años. Y los instructores de proceso también duran 3 años. Por lo tanto, el presidente va a estar saliendo de estos 5 durante 3 años seguidos. Después, bueno, se verá si persisten o no las mismas personas o se cambian. Entonces, esta es la planta actual. ¿Ya? No pretendo que la lean, es chiquitito esto. Pero acá están anotados todos los nombres y los regionales a cuales representan. Atacama, Aysén, Coquimbo, Los Ríos, Magallanes, Metropolitano. Y lo que sí quiero que vean es que hay diversidad en cuanto a las ocupaciones de nosotros.
O sea, acá hay docentes, hay gente que se dedica a clínica menor, a clínica mayor, hay de todo, ¿ya? Aquí le puse fisiología del proceso ético. Mira, ahora les voy a explicar qué pasa. Ya tenemos nuestro tribunal armado, ¿cierto? Tenemos 5 jueces y tenemos una presidenta, tenemos una secretaria también que no está puesta ahí, que debe estar aquí escuchando, y todos los instructores de proceso. Todos los que no son jueces son instructores de proceso. Son como fiscales, al final son los que investigan. Entonces, la denuncia. ¿Quién la puede presentar? Cualquier persona, al final. Puede ser una empresa, puede ser organismo independiente, colegiados, no colegiados, cualquiera. Persona natural o jurídica. ¿Cómo? Lo hacen a través de la página web. Es la única forma de presentar una denuncia. Si alguien llega con un mail que mandó al colegio y la cosa, no. La única forma de meter una denuncia al Tribunal de Ética es a través de la página web, donde dice, ponga aquí sus datos y qué le pasa. Ese genera un mail que va directo al tribunal con todos los datos del denunciante, que por lo demás no pueden ser anónimos, porque hay gente que de repente quiere ser anónimo y no puede ser anónimo, porque no podríamos preguntarle, como les vuelvo a decir, casi todos son mascotas de clínicas, no podemos preguntarle por la wifi si no decimos que era el dueño tanto y qué sé yo. Entonces, las denuncias son con una persona que se tiene que identificar. Ese formulario único de denuncia es la única forma de poner una denuncia. Para cualquiera que les pregunte, hay que meterse a la página y ahí se ingresan todos los datos. Después de que ingresó, llega a la secretaria y ella tiene que ver los datos, si están todos completitos o no, también está descrito en el estatuto, tiene ciertos requisitos que cumplir en cuanto a la información que lleva, y en ese momento se decide si se admite o no se admite esa denuncia, puede ser no admisible. En general, para nosotros, son no admisibles las denuncias que son de no colegiados. Es como casi el único criterio de no admisibilidad que tenemos. Si son colegiados, todos son admisibles. Y si no son colegiados, no se admiten. Las no admisibles, se contesta a la persona, mire, no es colegiado, así que no podemos hacerle un proceso ético, pero usted puede ir le mandamos a la Videma, policía local, todos los lugares donde pueden poner la denuncia. Se le contesta con un mail. En cuanto a eso, yo creo que, bueno, después de toda esta presentación, espero que se den cuenta que conviene más estar colegiado con denuncia que afuera. Porque la mayoría de las denuncias que se interponen no son ciertas y se genera un documento finalmente que sirve para defenderse. Si el colegio dice que no hay mérito para una sanción, eso los colegas cuando los denuncian normalmente han ido a la FUNA, tienen policía local y varios procesos paralelos, y junto con el de ética. ¿Ya? Bueno, declarada admisible la denuncia, se le da aviso al denunciante, al denunciado, y se nombra un instructor de proceso. Eso lo hace la presidenta, en este caso la doctora Baeza, y nombra quién de los instructores, que ya les dije, nosotros somos 23, de los cuales 5 somos jueces, así que son 18 posibles instructores que son los que van a investigar todo. Entonces, el instructor inicia la investigación, pide todos los antecedentes y tiene un plazo, ya 60 días calendario para poder hacer la investigación. Cuando recibe todos los informes, puede determinar que quiere entrevistar y se graban todas las entrevistas. Hay carpetas investigativas que pueden solicitar tanto el denunciante como el denunciado. Somos como bien ordenados y estrictos en eso. Tenemos todo bien ordenadito y sabemos, de hecho ya nos han pedido de repente de tribunal una carpeta o de la Videma, de investigaciones, así que estamos como un poco obligados a llevar un orden en esto. Y para no cometer falta a la ética nosotros, no cumpliendo con nuestra labor de representación gremial. Entonces, ya la instructora tiene esos 2 meses y pide todas las pruebas. Aquí no se sanciona a nadie si no hay pruebas. Nos ha pasado que hay alguien que dice por ahí, no, si hay 100 personas que están denunciando a este veterinario, y tráigame una, y no llega ninguna, ¿ya? Y si no hay pruebas, no existe cómo culpar a nadie nada, así que eso nosotros siempre lo exigimos.
no es de palabra, aquí no sirve el de palabra. Presentación del caso ante el tribunal, el instructor de proceso nombrado, cuando ya tiene todo listo, lo presenta. ¿A quién? A los 5 jueces. ¿Ya? Y cuando lo presenta, él dice, mire, aquí encontré tales pruebas, tal otra, y yo considero que no se le dé cargos, o dice, no, si aquí hay que mérito para elevar cargos, y en ese caso va a tener que citar a una audiencia única de pruebas, se llama, cuando sí considere que hay que elevar cargos. ¿Ya? Entonces, cuando se elevan los cargos, se genera un documento y se le da un plazo de 30 días para esa audiencia única de pruebas, ¿en qué consiste? En una reunión donde van a estar 3 jueces que se nombran para ese caso, que son los que van a decir finalmente. Está el instructor del proceso que presenta el caso de nuevo, y ahí está el denunciante y el denunciado. Ellos pueden ir o no, ¿eh? No es obligación. El que está obligado siempre es el instructor del proceso, que presenta el caso. Y ahí queda, en esta audiencia hay una serie de reglamentos que no las vamos a ver porque no quiero darles lata. En cuanto a tiempos, quiénes participan, quién habla primero, quién habla después, está todos los estatutos. Y entonces le da tiempo a cada uno para que hable, qué sé yo. Y finalmente se decide una sentencia. Cuando nosotros citamos a una audiencia única de pruebas es porque ya está sentenciado. Ya ahí no hay caso con la audiencia única de pruebas significa que ya se estimó que había infracción al código de ética. Ahí ya no, nadie se salva. O sea, ahí va, lo que va a variar es qué sanción se pone. Si va a ser una recomendación, que es la más suave, o hasta una expulsión, que es la más grave. Entonces, perdón, esto es importante porque aquí dice que toda sentencia deberá ser comunicada tanto a las partes involucradas, o sea, denunciante, denunciado, como al Consejo Nacional y la mesa directiva para proceder a su cumplimiento. Esto nosotros lo hacemos, mandamos a la directiva, a la mesa directiva nacional, todo lo que son sancionados, ¿ya? Los casos que investigamos y que no se elevan cargos no son difundidos. Y eso tiene una razón, porque cuando uno está investigando un caso, de hecho nosotros firmamos un documento de confidencialidad en el cual nos prohíben comentar los casos con terceras personas. No se puede. Entre nosotros sí, porque los estudiamos y qué sé yo, pero dentro de las reuniones del tribunal. Pero hacia otros, no. Eso está firmado por nosotros, que comprometemos confidencialidad. Hemos tenido algunas inquietudes por parte de gente que de repente se sancionó y estaban en desconocimiento de todo esto que pasaba y querían que nosotros, ¿por qué no les informamos a los regionales? Pero no es adecuado que nosotros digamos, mira, fulano de tal lo denunciaron porque mató a un perro. Ese es un mensaje que después no vamos a poder borrar, aunque después descubramos que no tenía nada que ver, que no había ni perro, que era una gallina, qué sé yo. Entonces no podemos difundir la información de ningún caso porque eso puede desprestigiar a personas inocentes. Esa es la base verdadera de por qué hay que tener confidencialidad. Una vez que se decide una sanción, eso se comunica al regional, o sea, al nacional, y del nacional se debería mandar al regional que hubo una sanción a algún colegiado de esa región, o de Santiago, el que sea. Eso para aclarar por qué nosotros somos tan miméticos, porque de repente se nos increpa un poco en que, no, pero ¿cómo nos van a contar? Si, miren, el que está denunciado no tiene ninguna obligación de guardar secreto, si quiere lo publica. Entonces, nosotros, o sea, el denunciado puede ir y decir, mira, me llegó esta denuncia, puede ir al regional, pedir que lo apoyen, hacer lo que quiera con eso, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, este proceso ético termina ahí cuando ya está sancionado, como les dije, no era apelable la sanción, por lo menos en el colegio, tienen que irse a la Corte de Apelación a apelar. Y este es un resumen, se lo voy a pasar rapidito, es un algoritmo, denuncia, formulario único, puede ser no admisible, llega hasta ahí, pero tiene 5 días para apelar, ¿eh? Pero normalmente eso no sucede, porque si no es colegiado no tienen por dónde. Admisible, se designa el número de la causa y a un instructor, y se le envía a las partes involucradas. El instructor investiga 60 días, luego el TEN tiene 10 días después que se lo presentan para elevar cargos,
o no. Si no eleva cargos, el denunciante tiene 5 días para hacer una apelación. Aquí es el único punto en que se puede apelar algo. Cuando uno emite, dice no, sabes que no hay mérito para elevar cargos, así que presentado por el instructor, la persona que denuncia tiene 5 días para presentar otras pruebas o lo que quiera y hacer una reposición, o sea, decir, una apelación. Si no, si se elevan cargos, se fija la audiencia única de prueba y se hace con 3 jueces que son los que van a decidir finalmente. Y bueno, cuando la decisión va a la Secretaría del TEN y de ahí se comunica a la mesa directiva para que la deriva a las regiones. Así actúa el TEN, es la forma, ¿ya? Es como siguen todos los procesos. Ahora, el análisis estadístico, esto que les puse acá, nosotros tenemos hartos casos más, pero eso eran de cuando éramos comité de ética. Esto es solamente de el tribunal, que son 57 casos de procesos éticos, entre octubre del 2020, que es cuando inauguramos el tribunal, hasta mayo del 2022. Ya, aquí hay cosas interesantes. Mira, la distribución de denuncias, esta según la admisibilidad, se van a dar cuenta que la mayoría de las denuncias que llegan a nuestra página no son admisibles, el 52%. Está casi 50-50, pero la mayoría, o sea, hay muchas denuncias que son de personas no colegiadas. Esas no son admisibles para nosotros, así que no las vemos. Esto es la distribución de casos según la localización geográfica. El 56% están en la región metropolitana, y de ahí hay varias que son 7% Biobío, etcétera. Mira, esto yo, como soy de la metropolitana, dije, ¿cómo tanto? Pero la verdad es que si yo hice un índice, y cuando uno hace la incidencia de casos por cada 100 colegiados, porque obviamente la metropolitana, que tiene casi 4.000 asociados, va a tener más casos, por una cuestión de cantidad de población, digamos. Entonces se me ocurrió que con el coronavirus hice una incidencia cada 100 colegiados, y metropolitano, cuando no es un índice, está en el primer lugar, porque es el que más casos tiene, pero cuando uno calcula por cada 100 colegiados, se va al lugar 9. Y aquí aparece en primer lugar Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins, qué sé yo. Es como porque la incidencia, bueno, acá en La Serena tuvimos problemas con animalistas también, y nos llegaron varias denuncias de un grupo que había. Entonces ahí les tiraron para arriba el índice a los de La Serena. Ya, esto es la distribución de casos según el área de desempeño, lo que yo les vengo diciendo todas las charlas. El 81% son pequeños animales o clínicas veterinarias. El 12% conflicto entre colegas, y este 7% es denuncias gremiales, que son internas en el colegio, que hemos tenido varias también. Las resoluciones de los casos, no se eleva cargos, es la gran mayoría. No alcanzo a ver aquí yo, porque tengo una cosa, 66%. Y después tenemos, aquí están todas las sanciones que existen. Amonestación escrita, no se eleva cargos, eso es porque eso no es una sanción, obviamente se lo dejamos fuera. La recomendación, la multa, la suspensión, y aquí falta la expulsión, porque no hemos hecho ninguna en este grupo en estudio al menos. Distribución de casos sancionados, aquí están solo los sancionados, no se tomó en cuenta los que no se elevó casos, o sea, cargos. El 68%, casi el 70%, se le han hecho amonestaciones escritas, y recomendaciones la segunda, no, perdón, es la suspensión. Y como en tercer lugar, las recomendaciones, que son las que son de menor tenor. Cuando son faltas leves, solamente se hace una cosa que no queda ni registro en el colegio de que hubo. Las otras sí van al registro. Ya, esa era la última de nuestras diapositivas. Yo voy a ver si les muestro el caso que me quedó en el tintero, que es interesante igual. Voy a volver a la diapo esta.
Ya, es de la bioética y la medicina veterinaria, el título 8, ¿ya? Aquí es un caso que es como emblemático y una expulsión que se los quiero mostrar. Esto puesto en el periódico, 20 años de cárcel a médicos de la DINA que involucraron toxina botulínica. Este caso nos llegó a nosotros. Y era del colega, aquí tengo más información. Rosende, que era profesor de la universidad hace muchos años, está viejito ahora, y nos llegó esta denuncia a nosotros al comité de ética, no al tribunal. Y fue ingresada por mail, porque en ese tiempo todavía no teníamos la ventana única de reclamos, y fue una denuncia de una comisión por la verdad. Y las pruebas que mandaron, nos mandaron todo el expediente completísimo, que eran un cerro de hojas, de como no sé cuántas, del proceso judicial. Y estaban en apelación porque fue sentenciado el colega por homicidio calificado consumado. Entonces acá, bueno, nosotros encontramos un montón de artículos porque la forma en que se procedió acá fue porque él era médico veterinario y tenía acceso a toxina botulímica y manejaba un laboratorio, ahí donde se facilitó este procedimiento para envenenar a los presos políticos. Este colega fue expulsado, este es un proceso del marzo del 2019. Bueno, en el 2021 se le ratificó la sentencia de esta, que han condenado a 15 años y un día. ¿Ya? Se la muestro porque este es un caso de expulsión que no es muy habitual que uno expulse personas del colegio, ¿cierto? Ya. Aquí están los artículos. Constituirá falta grave la ética de aceptar o participar en procesos que involucren riesgo de la población humana, animal, para el medio ambiente, por simple hecho de recibir una retribución económica, política, material o qué sé yo. Si quieren ver los artículos, hay muchos más que quizás le calzaban al doctor, pero ya eso es un delito. Pero igual nosotros tenemos que actuar expulsándolo, porque una persona que procede así, también se expulsó, no sé si se acuerdan del el veterinario que mató gente en el casino, también fue expulsado del colegio, antes que matara. Ya. Eso sería, colegas. Estamos en la última ya. Quiero saber si tienen alguna duda. Espero no haber sido muy rápido y no me hayan entendido mucho. Muy interesante, doctora. Muchas gracias. Yo creo que hay preguntas, dudas, así que los invito a todos, idealmente o levantando la mano o a través del chat para poner orden al asunto. Levantar la mano si quieren hacerlo a viva voz. Y en el chat si es que no se atreven, digamos, o tienen problemas técnicos, que también sucede. Así que ya tenemos 2 personas levantando la mano, doctora. Vamos Sí. a invitar a Freya. Primero que creo que puedes desmutearte solita, ¿o no? Sí. Ah, Ya me perfecto, ya. Perfecto. Hola, Súper. buenas noches, colega. Muchas gracias a Lilia. Creo que fue brillante la exposición, tal vez un cachito larga, pero no se podía hacer más corto. Toda la información entregada yo creo que es importante, esclarecedora, así que gracias de verdad. Y solamente hacer un alcance cuando Lilia menciona que pueden haber procesos paralelos. Yo creo que fundamentalmente se refiere o se podría referir a los casos que hay además denuncias en CERNAC, que a la gente, al usuario, digamos, al cliente, se le puede confundir, digamos, las labores de un tribunal de ética con que ellos quieren habitualmente o muchas veces recibir el reembolso de los gastos en que incurrieron porque su mascota tuvo un problema anexo y se murió. Es lamentable que las mascotas se mueran, es terrible que haya condiciones de repente que no son las mejores,
pero no está en las manos del veterinario el que todo se resuelva bien, maravillosamente, sea bueno, bonito y barato. La denuncia ante CERNAC es una cuestión absolutamente paralela. Y eso es bueno también aclarárselo a los clientes. Eso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Si no, si cuando ya hayan hecho su consulta pueden bajar la manito para no confundirnos. Ahora la doctora Carolina Vega también tiene otra consulta. Hola Carolina, puedes desmutearte. Hola, buenas noches. Tengo dos consultas. La primera, la verdad es que es por desconocimiento. Primera vez que tengo información de este tribunal. Por lo que se expuso este tribunal, la función que tiene es velar por la profesión. Pero, ¿qué pasa con el tema laboral de nosotros como médicos veterinarios en el sentido de no resguardar, por ejemplo, el tema de las cotizaciones, el tener un contrato o tener un contrato por honorario y tener solamente contratos de palabra? ¿Qué pasa al respecto en eso? Si es que el colegio ese ítem lo está considerando en otra parte o no va a ser nunca considerado. No, Y perdona, te sí, contesto eso al tiro. ya, Buena tu pregunta. Nosotros tomamos en consideración para cuando modificamos el código la última vez, que debía incluirse las obligaciones como empleadores que tienen los colegas, porque nosotros, yo también tengo una empresa, como no solamente somos trabajadores de una empresa, sino que somos empleadores, y como empleadores hay que cumplir las normas y eso está en el código. Si alguien claro. siente que se vulnera, tiene dos posibilidades, una que es la típica legal, que es ir a la dirección del trabajo y denunciar a la persona que está vulnerando tus derechos como trabajador. Y la otra es proponer un juicio ético denunciando que hay un trato inadecuado por parte de un colega hacia otro colega además. Claro, porque yo recuerdo cuando trabajé en clínica, yo fui expuesta a radiación porque el colega compró un equipo de rayo X. Yo estoy segura que de los asistentes que están acá o colegas que no se podían conectar también han tenido muchos problemas en sus trabajos y son trabajos que realmente es de palabra. O sea, te entregan un sueldo con porcentaje, a veces ese porcentaje no alcanza para cotizar ni tu salud ni todo lo que recurre ello. Entonces yo creo que es un tema muy importante a considerar, ¿ya? Y mi otra, Absolutamente. claro, y mi otra consulta respecto a esto, de las sanciones que ustedes están aplicando, que algunas son, no sé cómo es la palabra técnica, pero unas son acogidas y otras no. Porque yo sé que hay muchos colegas que no se quieren colegiar, ¿ya? Porque van a ser sancionados. Entonces yo quiero saber cuándo va a ser el día en que sea una exigencia en que todos los colegas de todas las universidades públicas y privadas deban estar colegiados en nuestro colegio. Porque si bien este tribunal cuida y resguarda, ¿no es cierto?, nuestra profesión, o sea, vemos que esto se va a seguir repitiendo. Ya las malas prácticas, el hablar mal del colega, el que estos colegas que llevan muchos años no se quieran actualizar. Entonces, ahora que tenemos las redes sociales, la verdad es que un arma de doble filo, o sea, dueños que se creen médicos veterinarios, me pasa a mí, que quieren hacer las consultas por WhatsApp. Entonces, es todo un tema que la verdad es que debemos considerar como colega. Eso. Esas son mis dos consultas. Muchas gracias. Sí, mira, todos los temas que tú pusiste son verdaderamente, claro, contingentes y históricos además. No son cosas que se den de hoy día. Yo me acuerdo de hace 20 años haber hablado con un colega que se quejaba y yo le decía, pero anda a la dirección del trabajo. O sea, ¿por qué el colegio no hace algo? La verdad es que el colegio somos nosotros y es tan bueno como lo que podamos hacer entre todos. Es un gremio, por lo tanto, si estas cosas que van apareciendo y que las hemos sufrido todos en algún momento de la vida, hay que organizarse y hay que reclamar por los derechos y hay que denunciarnos. Eso no queda, para eso son los gremios. No, además,
es una cuestión que tiene que ser de actividad, o sea, uno tiene que estar activo dentro de un gremio, porque el paternalismo no sirve, o sea, que la presidenta del colegio vaya sola a tratar de cambiar el mundo no va a ser posible, porque tiene que haber una base que la apoye. En todo caso, concuerdo contigo que todos esos problemas que describes existen y que hay que hacer algo con ellos. Nosotros como tribunal estamos en esto, en la tarea que nos pusieron, y tratamos en lo posible de poder apoyar, aunque sea un grano de arena, todo ese tipo de cosas, pero es insuficiente. Ahora, no colegiarse porque a uno lo van a sancionar no suena extraño, ¿eh? Porque de hecho la mayoría de las denuncias de los colegiados no son, no se eleva a cargo, porque no son reales. Y eso sirve más que para que a uno lo castiguen, es para que se defienda. Cuando cuando nosotros sancionamos porque sí hay un problema y bueno, y tenemos que acostumbrarnos también a ciertos estándares de trabajo que nos permitan ir prestigiando nuestra profesión. Muchas gracias, doctora. Tenemos también levantada la mano de la doctora Cecilia Valladares. Sí, yo la verdad es que primero que nada quería felicitar a Lilia por su presentación. Yo pertenezco al colegio y hemos trabajado arduamente últimamente en preparar todo lo que tiene que ver con la difusión del nuevo código de ética. Y me tomé la libertad, por cierto, en el chat de contestar algunas preguntas. Sin embargo, quedaron varias que son bien interesantes, que las hicieron los colegas mientras estaba presentando Lilia. Yo tengo algunas acá que me gustaría, no sé si me permiten ir aclarándolas. Tengo la de Patricia Arancibia, que me pareció súper interesante y que guarda relación con el tiempo que se deberían guardar algunos formularios. Me parece que él se refería al consentimiento informado. No sé si está de acuerdo conmigo Lilia, ella trabaja más en clínica menor que yo, pero me parece que el tiempo a guardar los formularios debería ser bastante largo en el supuesto caso de que fueran motivo de alguna denuncia. No sé si alguien que trabaja en clínica menor podría agregar algo más para decirle al doctor Arancibia respecto a su pregunta. Yo creo que, mira, aquí me gustaría que los que tienen clínica o trabajan en clínica me dijeran si estoy muy errado o no, pero en general, cuando hay problemas con un cliente, las cosas suceden rápido, no va a ser después de un año. Entonces, guardar formularios, yo no diría que o sea, cuando uno tiene problemas además con un paciente o un cliente, se sabe. No es algo que se va a ir para la casa y en un año más va a decidir poner una denuncia. Hay un conflicto que es inminente y que además es público. O sea, hay una pelea, generalmente hay algo que tú sabes que puede generar problemas. Yo no guardaría ningún papel por más de unos 5 meses, si es que fuera. Porque eso es con un ancho bastante. No sé si los otros colegas que tienen quizás Boracek, no sé, ¿qué opinan? ¿Está sin ¿Alguien más que micrófono, quiera dar Daniel? su opinión como para que generemos un pequeño debate tal vez o no? El Daniel está hablando sin micrófono ahí. Daniel, ahí. Sí. Sí, hola, ahora sí estaba sin micrófono. No, nosotros lo guardamos por un año, pero porque tenemos una bodega grande, ¿no? Pero Ya. yo creo que en realidad si va a haber un problema, generalmente se suscita antes de los 3 meses. Sí. O sea, si es que hemos tenido problemas, ha sido siempre inmediato. Entonces, lo que se demora el CERNAC es mandar una carta de respuesta, digamos, de la denuncia de alguien. Entonces, y generalmente son 2 semanas, y a las 2 semanas ya tenemos un reclamo de CERNAC y ahí ya se activa todo. Pero nunca ha pasado más de 3 meses, nunca. Esa es la experiencia. Así que, pero sí, bueno, respecto a las fichas clínicas, está todo incluido y las fichas clínicas son eternas, no se pueden borrar, son desde el día 1 de la clínica. Y si alguien, eso sí pasa, que piden la radiografía, que se fueron de viaje a otra ciudad y piden la radiografía de hace 2 años, y bueno, normalmente está en el computador, o la ficha, pero eso es porque el programa es así y lo mantiene de por vida, no se pueden borrar. Pero respecto a los consentimientos, sí, como son en papel, yo diría que
si se van a usar, ha sido máximo 3 meses. Ese sería mi aporte. El doctor, gracias Daniel, el doctor Arancibia también planteó algo que es muy interesante, que tiene que ver por quién vela, le pregunta que quién vela por la denuncia de estudiantes que ejercen la profesión, lo cual obviamente es un ejercicio ilegal en primer término. Pero yo le planteaba en el chat que era importante que el que permite que esos estudiantes ejerzan generalmente es un médico veterinario que los contrata para ejercer su profesión sin tener el título. Pero él pregunta entonces, ¿qué pasa si esos estudiantes no tienen vínculo con un médico veterinario que los esté supervisando? Bueno, claramente que se trata de un ejercicio ilegal y quien se atienda con un estudiante o un estudiante que se hace pasar por un médico veterinario está haciendo un ejercicio ilegal y se puede denunciar directamente a tribunales, a la ley directamente, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. No, se puede denunciar, en el caso de Valdivia, se puede denunciar también a la universidad. Ya. Estoy en un consejo de la universidad donde una vez me tocó el caso de un estudiante que por cosas políticas fue a repartir antiparasitarios a una población, y otro político oponente a él lo denunció a la universidad, y sí se activó un sistema en que tuvimos que hacer una amonestación y pedirle que no lo haga más, pero se puede hacer tanto en tribunales como también en la universidad, porque la universidad de cierta forma está siendo cómplice de esto, si es que se entera y no hace nada. Ok. No sé si alguien quiere agregar algo más al respecto, que haya tenido alguna experiencia de estudiantes que se hacen pasar por profesionales. Si el superior jerárquico es veterinario y es colegiado, también está infringiendo el Él código es de ética. responsable, eso le Sí, contesté porque yo. no puede claro. facilitar que alguna persona que no sea un veterinario ejerza como veterinario. Está en el Exactamente. código. Ujú. Veo que está pidiendo la palabra el doctor Flores. Bueno, él hizo varias preguntas y hizo varios aportes en el chat, así que lo dejo a él para que pregunte mejor. Hola, hola, buenas noches. Primero que todo, dar las gracias por esta oportunidad de escuchar de esta materia, más allá de que a veces soy un poco disidente de algunas cosas que se plantean como colegio médico veterinario. De partida, una de las que me llama la atención y que espero que en un futuro no muy lejano se puedan mejorar, tiene que ver precisamente con las sanciones. Siento que hoy día el ente fiscalizador y el ente sancionador que tenemos dentro del tribunal como colegio médico es insuficiente. Esas sanciones, amonestaciones verbales, bueno, amonestaciones escritas, perdón, o expulsiones del colegio médico veterinario, finalmente siento que no son suficientes. Es como el reto de la abuelita, no lo haga más y pórtese bien. Y quedamos en eso, y si el colega no tiene ningún interés en realidad en mejorar, en capacitarse, en instruirse, en actualizarse, va a seguir ejerciendo exactamente lo mismo, porque no hay sanciones que sean realmente importantes. Con respecto a lo que mencionaba el colega del ejercicio legal de la profesión por parte de los estudiantes, creo que todos en algún momento empezamos a ver pacientes, los que nos dedicamos a clínica menor en un tiempo. Yo actualmente no me dedico a clínica menor, pero los que nos dedicamos a clínica menor empezamos a ver pacientes siempre bajo la tutela de un médico veterinario titulado, obviamente, que nos apoyaba. Pero yo tengo un historial de años donde durante mucho tiempo hubo ejercicio legal de la profesión de una persona, una colega en particular, hoy día colega, claro, y no hubo ningún tipo de sanción, ni de la universidad, ni del colegio médico, y es más, hoy día es la directora del departamento Sonosi de la misma municipalidad donde ella ejercía ejercicio legal de la profesión. Entonces, son cosas que de repente uno no le encuentra sentido, y claro, si vemos lo liviano que pueden ser las sanciones, finalmente me dejan claro el por qué se puede dar ese tipo de situaciones. Yo creo que el enfoque, como preguntaba una colega por ahí, de ver la obligatoriedad de colegiarnos para poder darle potencia a nuestro gremio y dar un trabajo real y potente, valga la redundancia, de poder solucionar cosas, va por ese lado. Ahora, yo creo que mucho de eso lo vamos a lograr el día que realmente seamos reconocidos como profesionales de la salud, donde se le va a tomar mayor seriedad a la gran labor que ejercen los médicos veterinarios en las distintas áreas, los que están en clínica menor, los que están en producción, los que estamos en salud pública. Entonces, creo que falta, creo que vamos súper bien encaminados, creo que hemos hecho mucho desde hace años atrás. Yo recuerdo en una asamblea en el colegio médico donde
yo dije que el colegio médico estaba de capa caída y la doctora Zárate casi me mató. Se dio vuelta y me quedó mirando con una cara de odio que yo lo entendía, pero finalmente era mi sentir y desde esa fecha hasta hoy siento que sí hemos crecido como colegio, sí siento que hemos crecido como profesión y cada vez somos mejor y más reconocidos, pero todavía estamos en debe. Yo creo que falta ampliar un poco las mesas de trabajo, de repente se dan vuelta los mismos grupos, yo sé que esto es voluntario, yo sé que esto es con tiempo, pero a veces somos muy cerrados como gremio y creo que eso hay que ampliarlo un poco. Reiterar las felicitaciones, vuelvo a decir, hay cosas que soy decidente, pero no significa que vamos a estar aportillando al revés y todo, pero siento que las sanciones para los colegas que han hecho un mal procedimiento, que han faltado a la ética, deben ser más drásticas. No, la colega mencionaba al colega que tuvo el lamentable episodio de matar gente en el casino Monticello. Yo recuerdo que 1 o 2 meses antes de ese lamentable episodio, yo tuve una discusión personalmente con ese colega porque cobraba por procedimientos que no realizaba, porque cobraba interconsulta con especialistas que no existían. Entonces había una falta de la ética que era gigantesca. Y finalmente la sanción para ese colega fue expulsarlo del colegio médico veterinario, pero el tipo siguió haciendo lo mismo, siguió ejerciendo de mala forma, siguió haciendo una mala praxis, entonces eso va enlodando de todas maneras nuestra profesión. Entonces, insisto en que yo creo que en un futuro espero que sean las sanciones más drásticas. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que luchar porque sea obligación la colegiatura. Ahí va a tener sentido que a uno lo expulsen del colegio porque no va a poder ejercer. Completamente de acuerdo, colega. Muchas gracias por la presentación y por lo carismático y lo apasionado que lo transmite. De verdad que eso da mucho gusto. Bueno, tenemos también al doctor Rodolfo Aldana, ahí con la mano alzada, doctor. Buenas noches a todos, muchas gracias por la presentación. A ver, un poquitito en mi experiencia, yo me dedico a la traumatología en clínica menor. Y mi duda va orientada a lo siguiente: ¿cuál es la relación que tiene el tribunal con las sociedades de especialidades que hoy día están emergiendo y al amparo del colegio veterinario? Por ejemplo, la sociedad de traumatología, la sociedad de imágenes. ¿Cuál es la relación del tribunal hacia estas sociedades que son de especialidad? ¿Toman en consideración la postura de esas sociedades frente a una mala praxis, por ejemplo? Me voy a poner un caso puntual. Se realiza una osteosíntesis, se realizó, por ejemplo, una fractura que debería haber sido reparada con una placa de osteosíntesis, se hizo con un fijador externo, y eso falló. Eso es una mala praxis. ¿Qué consideración tiene el tribunal a pedir la opinión de esa sociedad? ¿Se considera o no? Nosotros hemos tenido la necesidad, es que mira, la mayoría de los casos son más simples que lo que tú describes, pero cuando ha habido necesidad nosotros hemos consultado especialistas, pocas veces, la verdad, pero lo hemos hecho. No como sociedades, sino como especialistas. Por ejemplo, a la doctora Antisevich, un caso de piel, a la doctora, ¿cómo se llama? Angélica de la Maza. Angélica de la Maza, que es endocrinóloga, que son colegiados. O sea, más que fijarnos si son de sociedades, nos fijamos que alguna persona que tenga reconocimiento como especialista nos pueda apoyar. Es que le consulto, porque justamente yo pertenezco a Xochitl, a la Sociedad de Traumatología, y una de las cosas que nos está llegando mucho a los colegas que estamos en la sociedad son segundas intervenciones o terceras intervenciones de pacientes, digamos, con serios problemas en las técnicas quirúrgicas, ¿ya? Y justamente a nosotros nos ponen en la disyuntiva de tener que explicarle a un dueño por qué falló una cirugía, porque debemos reparar ese daño. Entonces, justamente nos piden opiniones profesionales de por qué falló la cirugía. Entonces, a la vez tenemos que dar un juicio, digamos, de por qué falló. Y ahí estamos lidiando justamente con esto de la ética, de no, entre comillas, hablar mal del colega, pero si realmente fue una técnica que se hizo mal, no podemos un poquitito defender.
¿ya? Si, Ahora, si son de la mano, colegiados, pueden poner ustedes mismos las denuncias, porque eso se arregla en forma interna. Eso es lo que promueve el colegio o la ética del colegio, es que los conflictos los resolvamos entre colegas. Si ustedes tienen casos donde los colegas están trabajando mal y son colegiados, pueden poner denuncia, cualquier persona la puede poner, tal como dije. Pero no hemos tenido esos casos, de verdad. perfecto. Pero Eso lo están detectando ustedes como especialistas, como es obvio, porque a ustedes les llegan las cosas mal hechas. Pero de ahí, para que nosotros llegáramos a ver eso, tendría que haber una denuncia. ya, perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien ¿Perdón? más tiene preguntas. Sí, sí. ¿Y cuánto Por se le favor. puede delegar a las sociedades? ¿Delegar? ¿Mm? En ¿Delegar en cuanto cuanto? a sancionar a colegas, digamos, que estén haciendo las cosas mal. ¿Saben que en realidad en medicina humana existen comités de ética por especialidades, por distintos rubros? Yo creo que eso también va a emerger dentro de nuestro quehacer, porque si bien todavía no se reconocen especialidades, en la práctica sí hay colegas que se dedican a un área y son reconocidos como tales. Yo creo que eso va a ir emergiendo porque va a ser necesario, son temas muy específicos. Como tú dices, o lo hace el Tribunal de Ética como una cosa centralizada a través de la consulta a sociedades especialistas, o lo hacen las mismas sociedades especialistas con sus propios grupos de ética. Una última consulta. ¿A las sociedades de especialidades se les puede pedir que sus integrantes estén colegiados? Yo creo que depende de sus estatutos, pues cuando se constituyen lo planifican así, sí. ¿Pero se podría, no estaría en contra de alguna norma del colegio? No creo que del colegio. No, mira, habría que preguntarle a un abogado, pero a mí me tinca mucho que cuando uno constituye algo se ponen de acuerdo entre los que lo constituyen y ponen los reglamentos. Porque- Sí, yo creo que sería bueno que se tendiera a hacer eso, que fueran colegiados. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiere agregar algo. Sí, yo quería hacer una aclaración muy general con respecto a la obligatoriedad de la colegiatura y contarle a los colegas que quizás son más jóvenes que hasta el año 81 la colegiatura de los profesionales en general en nuestro país era obligatoria. Y el año 81, en febrero específicamente, les tengo la ley, la 3621, que fue un decreto que además surge en dictadura. Se decreta que porque existe como una tensión, ¿no? Plantea que hay una tensión o que está reñida la libertad de trabajo con respecto a la asociatividad de los profesionales de forma obligatoria en los colegios profesionales. Entonces les quiero contar esto porque es importante que sepan que en la historia de las profesiones en nuestro país, este es un cambio muy importante que se produce en esa época y que por lo tanto la lucha que deben dar los colegios profesionales en general, no solamente los médicos veterinarios, es bastante importante y que a futuro debiera ser incluso formar parte de las discusiones en los procesos constitucionales que probablemente surjan en adelante. Eso solamente. Gracias. El doctor Arancibia tiene su mano alzada, doctor. Ahí sí, buenas noches. Bueno, lo mismo que han dicho el resto, le doy las gracias en especial a Lilia por su exposición. Gracias a los integrantes del TEM también que están hoy día hasta esta hora aguantando estoicamente en nuestras consultas. Y gracias también al resto de la audiencia, porque me he fijado también que si bien somos un grupo a lo mejor bien compacto, pero no hemos mantenido, no ha bajado la cantidad. Así que eso habla bien del interés. Más que hacer una consulta, yo me permitiría hacer una sugerencia.
ya que en la primera parte de su exposición, Lilia explicó de que parte de la definición de lo que era ética lo hacían las conductas, los convencionalismos que la misma sociedad se impone como reglas. Y en ese caso, yo sugeriría que sería muy bueno también que el TEN o alguna otra entidad, de forma particular, se hicieran talleres prácticos, talleres interactivos, porque o sea, si bien, por ejemplo, Lilia mostró varios casos, y si yo tengo una formación en particular, puede que a lo mejor, sin querer, yo entienda como algo normal una situación que a lo mejor está reñida con la ética. Y sin querer estoy cometiendo un error. Y además, si resulta que yo tengo a lo mejor algún estudiante o alguna persona que está bajo mi supervisión, termino al final siendo ejemplo para esa persona y esa falta se va perpetuando en el tiempo. Por lo tanto, no sé, veo que sería súper útil o súper interesante poder establecer talleres de trabajo donde se pudiera establecer y después definir situaciones de las cuales todos pudiéramos aprender para unificar y estandarizar ciertas conductas. Es lo que sugiero. Muchas gracias, Patricio. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta o si quedó alguna consulta pendiente en el chat. Sí, quedó una en el chat que es del doctor Oliva, no sé si está por ahí todavía, el doctor Mario Oliva, que plantea si tenemos alguna estadística, que la podemos crear en todo caso, de acuerdo a nuestro registro, de algunos colegas que se hayan retirado del colegio producto de una sanción, posterior a haber sido sancionado. No sé si tú recuerdas, Lilia, yo sé que hay algunos que lo han hecho, pero no tenemos la Yo creo que estadística. tenemos 1, máximo 2. Declarado que se van a retirar después de haber sido informados de su sanción. Mira, yo creo que hay que precisar, sí, una cosa, que hay muchos colegas que son denunciados que no son activos y que por mucho tiempo no son activos. Significa que no van al colegio, que no han pagado cuotas, por lo tanto están como retirados ya. Ahora cambiaron en el estatuto, la última vez que se modificó, hay un procedimiento para sacar a las personas que están inactivas, con un plazo que les dan para pagar o para hacer presencia de que están interesados todavía en ser parte del colegio. Pero no sé si lo habrán hecho porque estaban mandando cartas y todo lo que correspondía según el estatuto, porque al final son personas que no es que se vayan, que ya no estaban. De hecho, hay veces que cuando estábamos como comité, sobre todo, nos tocó casos en que no cooperaban en nada, porque ellos decían, no, si nosotros nos fuimos, ya no somos de aquí, así que chao. Pero así como que se haya retirado, últimamente sí hubo un caso, que lo recuerdo porque fue hace poco. Alguien que sancionamos y que se retiró. Pero es el único, con este tribunal al menos. Ya. Y hay un colega que pregunta si un colega colegiado puede denunciar a un no colegiado. Yo le respondí en el chat que obviamente no iba a ser admisible, pero sin embargo él plantea, o ella, no sé si era, que si podríamos en todo caso igual hacer como una especie de recomendación o tomar atención respecto de ese no colegiado de alguna forma, digamos. Y la verdad es que nosotros sí lo hemos hecho en algunos casos, ¿no? Sí, lo hemos hecho indirectamente cuando llegan denuncias sobre un colegiado, pero eso también pasa harto, ¿eh? Que nos denuncian a un colegiado porque está colegiado. La gente ya sabe que no va a entrar una denuncia de un no colegiado. Entonces ponte tú al director médico, que ni vio al perrito, pero estaba ahí, es de esa clínica. Y entonces nosotros hemos hecho investigación más ampliada y hemos incluido al no colegiado para emitir una opinión, porque ahí ya no podemos sancionar. Pero créanme que aunque las sanciones parezcan mínimas, a los colegas los complica muchísimo.
Yo he visto gente llorando ahí en el tribunal, o sea, los complica muchísimo porque ese documento lo va a tener, de hecho ha pasado que se publican después, lo tiene el denunciante también. ¿Sirve para defenderse o también para que le hagan daño? Así que eso. Gracias, doctora. No sé si alguien más tiene alguna consulta, ya son las 10 de la noche, así que la verdad se ha mantenido la Solo agregar un audiencia. detalle. Sí, cuenta. Doctora, solo agregar un detalle. Lo que pasa es que hay una colega antes que hablaba del tema de las condiciones laborales y de qué forma intervenía el colegio médico respecto a eso. No todos los colegas lo saben y creo que es importante a lo mejor mencionarlo y transmitirlo, que el decreto supremo 594 que habla de condiciones laborales mínimas también aplica para nosotros los médicos veterinarios que nos dediquemos o no a clínica. Por lo tanto, también es una herramienta en la que nosotros podemos exigir nuestros derechos profesionalmente hablando y como todo trabajador. Entonces, también es importante que, no sé si la colega lo tenía en conocimiento, pero a lo mejor es importante mencionarlo. Así es. Muchas gracias. Yo quiero despedir, o sea, quiero decir que estoy muy contenta de poder participar en este grupo y que estamos a disposición de poder ayudarles en cualquier duda que tengan. Nosotros tenemos, si entra el mail de Colmevet, tenemos secretaria, así que nos llegan todas las cosas que puedan consultar. Eso, básicamente. Estamos a su disposición. Y Muchas para gracias. nosotros, como dijo Patricio, esto no es un esfuerzo porque todos los miércoles nos juntamos, hasta las 10 o más. Muchas gracias, se agradece muchísimo la buena disposición. Lo más probable es que, sobre todo de comunicaciones, salgan más oportunidades de dar a conocer la tremenda labor que hace el Tribunal de Ética y es parte de los valores también que tenemos al estar colegiados, no mirarlo como algo negativo, sino que algo positivo y que podemos justamente usarlo a nuestro favor y qué mejor que preferir un médico veterinario colegiado, que además eso implica que está sometido, ¿no es cierto?, a cierto estándar y tiene opción de estar en este tribunal de ética y eso le da un plus a nuestro valor como profesional. Así que muy agradecido, doctores, por la participación. Espero que pronto nos veamos en otra oportunidad y buenas noches a todos. Agradecida, doctora Lilia, por su excelente presentación y esto va a quedar grabado. Así que lo más probable es que lo subamos en conversaciones con la parte de comunicaciones, la parte de direcciones de comunicaciones. Vamos a tratar de subirlo para que quede disponible para todos. Así que muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, Buenas equipo noches. del CEN. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y buenas Chao, noches. gracias. Buenas noches.